Si el hombre todavía está separado de Dios, es decir, si todavía es pecador, decir que es separado de Dios, bíblicamente es decir que es pecador. Si el ser humano todavía no ha solucionado el problema del pecado, lleva años asistiendo a una congregación, suceden milagros, señales, prodigios, cosas que me pasaron a mí. En el nombre de Jesús oraba, la gente se sanaba, la gente experimentaba milagros, pero yo era pecador. Yo no sabía la gravedad bíblicamente de lo que significa ser pecador. Yo estaba separado de Dios, pero yo estaba feliz en un cristianismo donde había señales, donde había milagros, donde habían prodigios. Estaba feliz con ese cristianismo, pero ahora, considerando lo que está escrito en la palabra, si yo estaba destituido de la gloria de Dios, si yo era pecador, entonces, ¿a dónde estaba yendo mi alma? Yo era realmente bendecido. Dios te bendiga. Una expresión que usa uno siendo religioso, la expresión que más usa, la expresión que más usa todo religioso. Dios te bendiga. Hola vecino, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Buenos días. Dios la bendiga, vecina. Buenos días. Y a la gente le encanta escuchar esa expresión. Pero dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano no reflexiona sobre ese versículo. Uno de los versículos que más todas las iglesias se saben de memoria, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, ¿qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Las personas fácilmente dicen, pues que todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no es pecador? Pero Dios nos va a llevar al cielo. Dios en su misericordia va a hacer. Y ellos mismos no necesitan la Biblia. Sino, sin la Biblia, ellos dicen qué es lo que Dios va a hacer, cómo es que Dios lo va a hacer. Igual que el rico que se fue a la condenación eterna. En Lucas 16, del 19 en adelante, Jesús nos cuenta sobre ese rico que se fue a la condenación eterna. Y ese rico que se fue a la condenación eterna le decía al que estaba en el cielo, al que estaba en la vida eterna, le estaba dando clases de cómo hacer para que su familia no fuera al infierno. El que estaba en el cielo sabe exactamente cuál es el camino. Hoy también, en el capítulo 68, ahí habla del camino. Así, solo hay un camino. Incluso los primeros versículos del capítulo 68 son notas, acordes de una canción. Tal vez al leerlo nos acordamos, eso lo hemos escuchado, alguien ha cantado esas primeras letras. Vamos a leer cómo dice el Salmo 68, los primeros versículos. Dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. ¿De dónde salieron las letras de esa canción? De estos del versículo 1 y del versículo 2 del Salmo 68. Pero miremos qué dice, ya quitando la musiquita, miremos cómo dice. Dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de ti. Para quienes no sepan, cuando habla de impíos está hablando de pecadores. Bíblicamente, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿A quién llama la Biblia enemigos? Al ser humano en modo natural. El ser humano desde nacimiento está separado de Dios. Desde nacimiento no tiene nada que ver con Dios. Pero cuando las personas que están separadas de Dios, es decir, los pecadores, cuando los pecadores consideran estos versículos, piensan, ¿en qué sentido piensan enemigos? Sean esparcidos todos mis enemigos. Dios, levántate contra mis enemigos, pelea por mí, destruye a mis enemigos. ¿Sabe que la gente que piensa? Los que me quitan el dinero, los que evitan que mis planes se concreten, los que evitan que yo logre mis metas. Eso es lo que la gente piensa que es el enemigo. Así. Y la gente pues sí usa la expresión, no tenemos guerra contra sangre y carne, sino nuestra guerra es contra principados, potestad. Así la gente habla. En modo natural me estoy refiriendo los pecadores. Cuando digo así la gente o la gran mayoría, estoy refiriéndome a los pecadores. ¿Los pecadores bíblicamente tienen alguna relación con Dios? Ninguna. Entonces los pecadores, ¿qué vienen a hacer en este Salmo 68? Los enemigos, cuando en la Biblia dice que sean dispersados los enemigos, sí, Dios levántate contra... Cuando Dios le dijo
a nuestro Señor Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. Cuando vemos esa frase, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuáles son los enemigos? Los pecadores. Algunas personas piensan en un versículo que dice que Jesús vino por los pecadores. Sí, porque solamente los pecadores, como el publicano era un verdadero pecador. Y Pedro en algún momento pudo darse cuenta que era pecador. De Pedro salió la frase: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pedro se dio cuenta delante de Dios que es el pecado. Cuando le dijo así, ¿qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? Si el pecado y Dios están cerca, la luz que hace con las tinieblas la disipa. Donde hay luz ya no puede haber tinieblas. ¿Qué significa ser pecador? Significa estar en tinieblas. ¿Por qué Pedro le dijo así a nuestro Señor Jesucristo? Apártate de mí que soy hombre pecador. Le está diciendo: no sea destruido porque soy pecador. El pueblo de Israel, cuando Dios se acercaba, morían. Ellos no se daban cuenta, pero morían por millares. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Dígale a Dios que no se acerque a nosotros porque estamos muriendo. No se daban cuenta por qué estaban muriendo. Dios no puede acercarse al pecado. Donde el pecado, ¿qué es? Tinieblas. Donde hay luz, ¿qué pasa? Las tinieblas son disipadas. ¿Qué pasa con las tinieblas? Hay muerte de las tinieblas desaparecen. Por eso, cuando Dios se acercaba al pueblo de Israel, pum, 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 morían por millares. Pero no se habían dado cuenta. Pedro se dio cuenta. Por eso Pedro se expresó de esa manera: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Lo que le está diciendo es: tú eres luz, yo soy tinieblas. Eso es lo que le quiso decir Pedro. Esa frase famosa que muchas personas no entienden. ¿Por qué muchas personas no lo entienden? Porque no entienden qué es el pecado. Al no entender qué es el pecado, piensan: ay, Pedro tan humilde, Pedro, ay, cómo se estaba expresando Pedro, ay, tan lindo. No, no es así, no está hablando humanamente. Pedro se dio cuenta: yo soy enemigo de Dios. Cuando este publicano, que dice que se golpeaba el pecho y no podía ni aún alzar su vista y decía: Señor, sé propicio a mí, yo pecador, está diciendo: yo no puedo salir de esta condición. Pedro se dio cuenta también: yo soy tinieblas. Eso significa soy pecador. Yo necesito ¿qué? La luz, yo necesito la salvación. Por eso en Pedro podemos ver el ejemplo del verdadero arrepentimiento. Para que una persona pueda verdaderamente, bíblicamente, arrepentirse, muchas personas conocen: arrepentíos y conviértase y bautícense para perdón de sus pecados. Entonces, cuando la Biblia, las personas, vamos a leer ese versículo, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 38. Para no parafrasear, mejor leerlo como está escrito. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Qué dice en ese capítulo? Dice Hechos 2, 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautizo? Aquí, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Bueno, está diciendo, primero que todo está diciendo: arrepentíos. Así, primero aparece esa palabra, arrepentíos. La gente en modo natural, el ser humano, el pecador, ¿qué entiende por bendición? Empezamos viendo esas palabras que aparecen en el Salmo 67. Ahorita últimamente estamos considerando el Salmo 68, pero volviendo un poquito atrás en el Salmo 67, 3 veces: bendición, Dios, bendícenos, bendícenos. ¿Qué es la bendición? El ser humano no se da cuenta, pero la bendición es salir de ser pecador y pasar a ser justo. Eso es. Ahora, aquí en este versículo que acabamos de leer el perdón de los pecados. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, habla de nacer de nuevo, habla de convertirse, recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios, todo eso está relacionado con la frase que aparece acá. Vamos a leerla. Hechos 2:38. Dice al final: para perdón de los pecados. Cuando una persona recibe, ¿qué dice después del perdón de los pecados? Cuando una persona recibe el perdón de los pecados, ¿qué dice después? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que una persona reciba el Espíritu Santo, sí, necesita algo esa persona. Necesita recibir el perdón de los pecados. En las que se hacen llamar iglesias no están enseñando esto. ¿Qué le enseñan a las personas? Le enseñan cosas lindas, hermosas, pero no le enseñan que tienen que recibir el perdón de los pecados. El arrepentimiento, entonces, ¿qué es?
Arrepentirnos así como Pedro. ¿Qué le dijo a Jesús? Apártate de mí que soy hombre pecador. O como dijo el publicano, Señor, se propició a mí, yo pecador. Pero sabiendo bíblicamente que es pecado. Pecado no es porque tú dijiste una mentirita. No, antes de decir esa mentirita, cuando tú por la mañana te levantaste a las 3 de la mañana y estuviste orando 1 hora y leíste la Biblia 2 horas, en ese momento eras pecador. Ay, en ese momento era pecador cuando estaba leyendo la Biblia y cuando estaba orando y cuando estaba haciendo ayuno, en ese momento eras pecador. Satanás hace que las personas ubiquen el pecado donde no deben mirar el pecado. Ciertamente, toda infracción de la ley es pecado. Todo fruto que le sale al árbol de pecado se puede llamar también pecado. El fruto que le sale a un árbol de naranja se puede llamar naranja. Ah, pero naranja luego no es el árbol. Sí, también el árbol es naranja, el fruto es naranja. Ah, pecado y pecado. Las personas, ¿por qué se confunden? Sobre todo me han preguntado, pero entonces nosotros sí podemos pecar o no podemos pecar. No entiendo, porque es que a veces yo oigo que yo peco todos los días. Sí, ahí a veces nos expresamos de esa manera. A veces nos expresamos, yo peco, yo no dejo de pecar. Pero ¿cómo así? Si la Biblia dice que el que es nacido de Dios no puede pecar, no entiendo, estoy quedando cabezón. ¿El que es nacido de Dios no puede pecar? ¿Creemos lo que dice ese versículo? ¿O digo con mis labios que yo peco todos los días? No entiendo. ¿La Biblia cómo está escrita? Dice Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12. Habla de dos tipos de personas, los de adentro y los de afuera. Para los de adentro, claras todas las cosas, pero para los de afuera, por parábolas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. ¿Por qué la Biblia está escrita de esa manera? ¿Por qué el apóstol Pablo, en vez de decir transgresiones, por qué dice pecados? ¿Por qué se refiere al fruto del pecado como pecado? Mejor llame transgresiones, infracción de la ley, llame así. Pero ¿por qué tiene que decir pecado? Ciertamente toda infracción de la ley es pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Por qué tiene la Biblia que decir de esa manera? Sería más claro, ya que 5 versículos más adelante de ese que acabamos de mencionar, Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, que dice, el que es nacido de Dios no puede pecar. Entonces, ¿por qué un justo se expresa diciendo, yo peco todos los días? Está hablando las transgresiones. Ay, no entiendo si puedo pecar, no puedo pecar. Mejor no nombre pecado. Si va a decir que estamos en un cuerpo que ha sido vendido al pecado, ¿sí? La carne, Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne, en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo que dijo, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Nosotros podemos hacer el bien? No podemos hacer el bien porque no somos buenos, no podemos hacer el bien. ¿Qué es lo único bueno que puede salir de la boca del hombre? Anunciar el Evangelio. Cualquier otra cosa que no sea anunciar la palabra de Dios. Bueno, anunciar el Evangelio no solamente es anunciar cuando Jesús ya quitó el pecado del mundo, porque ese es el resumen del Evangelio. Ya, Jesús quitó el pecado del mundo. Anunciar el Evangelio es hacer que las personas logren verse en su verdadera condición. ¿Qué dijo Pedro en el versículo que leímos ahorita de Hechos capítulo 2, 38? Arrepentíos. ¿Qué es necesario? Arrepentirse. ¿Pero de qué se va a arrepentir una persona si ni siquiera sabe verdaderamente qué es el pecado? La persona va a pensar que arrepentirse es, ay sí, es que yo la semana pasada recuerdo que yo dije una mentira y no se me ha olvidado, me siento tan mal por esa mentira que yo dije. Eso, ¿qué importa tú sientes o no sientes? ¿Qué importa tú cómo te sientes? Bíblicamente, antes de que tú hubieras dicho esa mentira, ¿tú qué estabas haciendo? No, antes de decir, yo me levanté a las 3 de la mañana, yo estaba orando, yo estaba ayunando. En ese momento ya eras pecador. ¿Ah, sí? Sí. En ese momento eras pecador. Eras enemigo de Dios. Ay, no me diga eso. Yo no soy enemigo de Dios. Yo a Dios lo amo. Deja de hablar tu pensamiento. Deja de hablar lo que la sociedad te dice de que tú estás bien con Dios y que tú amas a Dios. Deja de hablar así. Mira la Biblia. La Biblia dice tú eres enemigo de Dios. Cuando tú logres darte cuenta que eres enemigo de Dios, en ese momento puedes recibir la salvación. La Biblia dice, ¿cuándo fuimos salvos? Cuando éramos enemigos. ¿Qué requisitos se necesita para poder ser libre del pecado? Ser pecador. Ah, por eso dice la Biblia que Jesús vino por los pecadores. Sí, Jesús vino por los pecadores, pero ¿cuál tipo de pecadores? Los que dijeron una mentirita y se sienten mal porque no, ese no. Los que se dan cuenta bíblicamente que desde nacimiento éramos destituidos de la gloria de Dios. Desde nacimiento éramos enemigos de Dios. Hasta ese punto éramos pecadores. Eso significa ser pecador. Éramos enemigos. ¿Cuándo Jesús murió por nosotros? Cuando a la vez nosotros éramos enemigos.
¿En qué momento una persona recibe la salvación? Cuando se da cuenta, como Pedro, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Cuando la persona se da cuenta, he sido enemigo de Dios. Mientras no se dé cuenta que ha sido enemigo de Dios, la persona, ¿qué va a seguir haciendo? Va a seguir creyendo que pecado es otra cosa diferente a lo que la Biblia dice que es pecado. Pero al fin, que las transgresiones son o no se pueden llamar pecado. Por eso en la Biblia dice ciertamente. Se puede llamar pecado. Pero el pecado Jesús lo cargó en la cruz. Ay, quedó más cabezón si Jesús lo cargó entonces. El que es nacido de... Quédate con este versículo, recíbelo en tu corazón. El que es nacido de Dios no puede pecar. Memorízate ese versículo, repítelo. El que es nacido de Dios no puede pecar. Si tú meditas sobre ese versículo, algo que vas a desear es ser nacido de Dios, para poder saber qué significa no puede pecar. ¿Qué es el pecado? Jesús dijo, por cuanto no creen en mí. Cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué? Por cuanto no creen en mí. Juan capítulo 16, versículo 9. Cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. ¿De pecado por qué? Porque no creen en mí. ¿Qué es no creer en Jesús? Pues todos somos pecadores. Espera. ¿Jesús a qué vino? Pues Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me repite a qué vino Jesús? Sí, Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Repíteme otra vez, por favor. Que quitó el pecado del mundo. A eso vino, a quitar el pecado del mundo. ¿Me lo repites? Pero de verdad. Sí, repítemelo, por favor. Discúlpame, repítemelo una vez más. Que Jesús vino a quitar el pecado del mundo. ¿Tú eres pecador? Ya empiezan a quedarse como, no, hay algo que no entiendo. Sí. Ni siquiera entiendes qué es el pecado. No te han explicado nunca en esa supuesta congregación donde has estado yendo, no te han mostrado bíblicamente qué es el pecado. ¿Cómo puedes arrepentirte? ¿De qué puedes arrepentirte? ¿De que dijiste una mentirita? Sigues siendo pecador bíblicamente. Para que una persona deje de ser pecadora, es decir, para que pase de las tinieblas a la luz, significa para que pase de ser pecador a ser justo, la persona necesita conocer exactamente, según la Biblia, según el corazón de Dios, qué es lo que lo hacía ser enemigo de Dios. No, pero yo nunca he sido enemigo de Dios. Deja de creer a tu pensamiento, a tu punto de vista. Mientras tú creas que en ti hay algo bueno, no tienes nada que ver con la palabra de Dios. Otro versículo para memorizar. Ya hablamos de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. El que es nacido de Dios no puede pecar. Memorízate ese. Ahora otro. Lucas capítulo 18, versículo 19. Cuando Jesús dijo, ninguno hay bueno. Memoriza eso, repítelo. Jesús dijo, ninguno hay bueno. Y la Biblia dice, Jesús mismo dijo, el que me ama guarda mis palabras. ¿Qué le dijo a los judíos? Cuando dice guarda mis mandamientos se está refiriendo a guarda mis palabras. Juan capítulo 14, versículo 15. Cuando dijo el que me ama guarda mis palabras, se está refiriendo guarda mis mandamientos, mis palabras. Al decir guarda mis mandamientos, está diciendo guarda mis palabras. No se refiere a algo que tú tengas que hacer. No es, Jesús solamente nos puso una cosa que Él quiere que hagamos. Lo único que Él nos pide que hagamos, que anunciemos lo que Él hizo. Incluso en la última cena que dijo nuestro Señor Jesucristo, cada que comas este pan, cada que comas el pan, cada que tomes el vino, acuérdate de algo. Hay algo que Jesús quiere que tú te acuerdes todas las veces. Todas las veces que tú vas a comer pan, así todas las veces que vas a comer, cuando muerdas el pan, acuérdate, el cuerpo de Jesús fue molido por mí. El cuerpo de Jesús fue partido por mí para que yo pudiera ser libre del pecado. Cada que tú comas, acuérdate. Jesús dijo, cada que lo coman, acuérdense. ¿De qué quiere Jesús que nos acordemos? ¿De que tú eres bueno? Qué pena, es que yo dije una mentirita. Entonces, si no hubieras dicho esa mentira, ¿qué eres? Imagínate que no hubieras dicho esa mentirita que tanto te atormenta porque tú dijiste una mentirita. ¿Tú qué eras? Imagínate que no has dicho una mentira. Entonces, ¿tú qué eras? No, pues una persona aceptable delante de Dios. ¿Qué estás diciendo? No, ni siquiera sabes qué es el pecado. Al no saber qué es el pecado, estás ya siendo enemigo de Dios. Aquí hemos explicado. Para el común de las personas, esto que hemos dicho el día de hoy es difícil de digerir, difícil. Como dice en Juan capítulo 6, dura es esta palabra, ¿quién la podrá recibir? Ten paciencia. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La única forma de que puedas creer a la palabra de Dios es por escuchar a un justo. El que está al frente tuyo es justo. El que te está hablando recibió la justicia de Dios. Yo soy justo, fui justo porque Dios me dio su justicia. Esto sé que es difícil, algunas personas pensarán, uy, tan arrogante.
Se creen buenas las personas, no se dan cuenta, se creen buenas. Al no saber qué es el pecado, se creen buenas cuando evitan hacer algunas maldades. Son pecadores, haciendo la bondad más linda. Ah, no, que yo llevo tantos días ayunando, eres pecador. Ay, no me diga eso. ¿Cómo una persona puede ser libre del pecado? Pues por eso estoy haciendo el ayuno, para no volver a codiciar, para no volver... ¿Qué está hablando? Bíblicamente dejar de ser pecadores, dejar de ser enemigo de Dios. Dejar de ser pecadores, creer en Jesús. Y creer en Jesús no es apretar los ojos, apretar los puños y decir, Jesús, yo creo en ti. Eso no es creer en Jesús. ¿Qué cosa es creer en Jesús? Que Él vino a quitar el pecado del mundo. Si tú logras creer que Él vino a quitar el pecado y que lo quitó, que Él no fracasó, Él quitó el pecado del mundo. Si tú lo logras creer, ya no eres pecador, eres justo. Ay, pero no entiendo, ¿peco todos los días o no peco todos los días? El que es nacido de Dios no puede pecar, quédate con ese versículo. A veces nos vamos a expresar diciendo, yo peco todos los días. A veces nos podemos expresar así, nos estamos refiriendo a que la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. A eso nos estamos refiriendo. Pero el que es nacido de Dios, repítelo, el que es nacido de Dios no puede pecar. El que es nacido de Dios no puede pecar. No te confundas. Tú anuncia el Evangelio. Deja de decir frases de pronto que pueden ser un poquito confusas para la persona que te está escuchando. Porque tú con tu sabiduría vas a hacer que alguien se pierda. No hagas eso. Aunque tú oigas a algún hermano expresarse así, lee nuevamente 1 Juan capítulo 3 versículo 9. Tú eres nacido de Dios. ¿Cuándo fuiste nacido de Dios? Cuando recibiste la justicia de Dios, cuando pudiste creer en Él, cuando dejaste de ser pecador. Ah, entonces uno no deja y vuelve y se convierte y vuelve. No, bíblicamente no. Eso es imposible. Entonces, ¿por qué yo escuché a tal persona diciendo que todos los días? Mira bien en qué sentido está hablando. Pareciera que estuviera queriendo confundirte. No te está queriendo confundir. Está hablando para que el que tenga oídos pueda oír. Y el que está afuera, aunque tenga oídos, no pueda oír. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Permite, Padre, que las personas reciban la salvación, no sigan creyendo a su pensamiento y no sigan creyendo a lo que sienten, sino ni crean a sus líderes, sino crean en la palabra. También les digo constantemente que no crean en mí. Yo tengo un cuerpo humano y este cuerpo humano puede cometer errores, pero la palabra de Dios no miente, no se equivoca y no se contradice como podíamos ver el día de ayer. La palabra de Dios no se contradice. La persona, para que pueda recibir la salvación, tiene que dejar de creer en sí mismo, tiene que escuchar con el corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Te pedimos que abras el corazón, abre el entendimiento de todas las personas que se conectaron el día de hoy para que puedan recibir la salvación. Así sean pastores, sean líderes, el título que tengan. Si las personas hasta este momento se han considerado pecadoras, no se habían dado cuenta que han estado destituidos de la gloria de Dios. Y no han dejado esa condición de estar destituidos de la gloria de Dios, porque ninguna bondad del ser humano hace que la persona deje de estar destituida de la gloria de Dios. La única forma de que la persona pase de ser pecador a justo es por creer a tu palabra. La salvación es por fe, no por obras. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.